Hello, buenos días. Bienvenidos a este vlog de lo que como en un día para perder grasa y poder seguir entrenando fuerte. Pongámonos en contexto. Mi última competición como bikini fitness fue en 2022. Desde esa pillé un rebote súper grande. En competición estaba en 55 kilos seca. Fui cogiendo peso desde que terminé la competición hasta ahora, hasta 2025. Y llevaba ya bastante tiempo, prácticamente eso, desde 2022-2023, que no era capaz de bajar de peso porque mi cabeza no estaba preparada para volver a una definición. Entonces, el 14 de julio me propuse mejorar mi físico sin exigirme demasiado, sin preocuparme en exceso, pero sí que me propuse mejorar mi físico, mejorar mi alimentación, que ya yo prácticamente me alimento igual, pero sí que es verdad que el tema de salir a comer afuera, pues lo estoy controlando muchísimo más, estoy comiendo más limpio a nivel general y, súper importante, estoy haciendo cardio. Total, que eso, que desde el 14 de julio más o menos hasta hoy, que estamos a día 3 de septiembre, he bajado unos casi 3 kilos, o sea que en el camino vamos bien. Entonces pues nada, os voy a enseñar qué es lo que como en un día. Como visteis, el desayuno fue un batido de proteína con leche y café, con 2 lonchas de bacon y pan de cristal. El bacon, ¿no es la mejor opción del mundo? No. ¿Es mejor que unas galletas? Por supuesto. ¿Que como todos los días bacon? No. ¿Que hoy me apetecía comer bacon porque el otro día lo vi en el súper? Pues también. Sobre el resto de mis comidas, no vais a ver las comidas más bonitas del mundo, pero vais a ver comidas reales. La comida que me tengo que llevar al trabajo. No va a ser instagrameable para nada, pero sí funcional y efectiva. Así que nada, espero que os guste el vídeo. Yo voy a intentar mostraros lo que es la realidad, mi realidad. Así que pues eso, nos vamos a ir a entrenar y a ver si no me mojo demasiado porque hay un día... Hay una lluvia que parece esto ya invierno cerrado. Pero bueno. Bueno, toca entrenar pierna y la verdad es que me da bastante pereza. Pero esta semana es semana de descarga de entrenamiento. Es decir, que entrenamos con menos peso de lo habitual porque para la semana es el Hyrox dobles en pareja en Coruña. Bueno, no es Hyrox como tal, es el Hybrid Day en La Coruña. Y vamos en parejas. Voy con Dani a ver qué tal el tiempo y nada, toca descarga para no llegar excesivamente cargados a lo que es la competición. Entonces, la semana previa de la competición voy a hacer una pequeña descarga porque además sentía que lo necesitaba, mi cuerpo me estaba diciendo relájate un poco. Entonces, también hay que saber escuchar al cuerpo cuando necesita parar un poquito. Que no es parar para nada porque ya te digo, sigo entrenando, entreno fuerte y demás, pero menos de lo habitual. So, nos vamos al gimnasio, nos vamos a entrenar pierna. Acabo de salir del gimnasio y me voy a comer merienda post-entreno. Voy a comer medio blister de lomo y un paquete de tortitas de legumbre, que la verdad al principio no me encantaban, pero teniendo en cuenta que son 4 tortitas, 15 gramos de hidrato y 100 calorías, me parece una opción súper top para cuando estamos en proceso de pérdida de grasa. Para el mediodía me he hecho pechuga de pollo a la plancha con una parrilla de verduritas en el air fryer, que no tiene la mejor pinta del mundo, pero es la realidad. No siempre comemos bonito y que no sea bonito no significa que no esté bien, que no sea nutritivo. Esto no soy súper fan, pero para de vez en cuando sacarte el apuro, si no tienes mucho tiempo, etcétera, está súper bien porque incluye patata, que es un carbohidrato, e incluye pues las verduritas. Lo metes aquí y nada, en 10 minutos listo. Ahora sí, bien de sal, y esta sería mi comida del mediodía. Vamos a preparar la cena de hoy, que van a ser fajitas, y vamos a preparar la comida para llevar mañana en un tupper, que voy a hacer pollo con pasta y con salsa de trufas.
Esta es la cena, son fajitas con bien de pollo, champiñones, pimiento y un poquito de queso. Hello, buenos días. Estamos al día siguiente. Al final he decidido grabar 2 días porque creo que se ve mejor cómo es una alimentación en 2 días que en un día, ya que cada día es completamente distinto. En estos momentos estoy siguiendo una alimentación bastante flexible, sí que cuento mis macros para cumplirlos, pero como un poquito cada día lo que me va apeteciendo. Entonces creo que mejor enseñar 2 días que uno. La merienda de hoy es el batido que suelo desayunar, pero hoy no desayuné en mi casa y me olvidé de cogerlo, entonces me lo voy a merendar con otra vez tortitas de legumbres. Es hora de cenar, vamos a preparar la cena, vamos a hacer unos sándwiches con jamón cocido, queso, atún y huevito. En cuanto a suplementación, tomo los mismos suplementos en cualquier época del año, sin importar si estoy en pérdida de grasa, si estoy en mantenimiento o si estoy en aumento de masa muscular. En esta parte del vídeo no me quiero centrar en para qué sirve cada suplemento, sino simplemente enseñar qué es lo que yo tomo. Entonces, lo primero es proteína en polvo. Esta es 100% concentrado de proteína de whey, o sea 100% suero de leche. Ahora mismo estoy tomando el sabor de café porque me gusta ponerlo con un poco de café y un poco de leche, como visteis en el vídeo, y se me hace súper fácil de tomar. Después, algo que no puede faltar, que es súper imprescindible, es el monohidrato de creatina, siempre sin sabor. Unos probióticos que me ayudan pues a lo que es la flora intestinal, ashwagandha, biotina y mis favoritos, las gominolas. Multivitamínico en gominolas y hierro más vitamina C en gominolas. Esto lo amo muchísimo porque están súper ricos. O sea, aparte de suplementarme, los disfruto, están muy buenos. Y todo esto podéis comprarlo en Zumo con mi código de descuento MariaCHFit. Quiero finalizar este vídeo compartiendo una serie de consejos para que apliques en tu proceso de pérdida de grasa, no te desesperes, y son cosas que yo he ido viendo en mí, aplicando y también estudiando. Vale, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que no somos culturistas y no pretendemos ser culturistas. Si pretendes ser culturista o bikini fitness, entonces esto te lo puedes saltar porque vas a tener que seguir una dieta a rajatabla. Pero si tu objetivo en la vida no es ser culturista, entonces escucha. Por lo tanto, nuestra alimentación no debería basarse solamente en claras, pollo, arroz, merluza y judías, sino que deberíamos de tener una alimentación mucho más variada, más saludable y más equilibrada. Por otra parte, debemos ser conscientes de la cantidad y de la calidad de los alimentos que estamos comiendo. Porque a mí me ha pasado que me han dicho, es que María, yo como súper bien, pero no bajo de peso. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor sí tú estás comiendo súper bien, pero estás comiendo demasiado. A lo mejor tú estás comiendo un plato así y necesitas comer un plato así para bajar de peso. Entonces, por muy saludable que sea esa comida, no deja de tener sus calorías, etc. Y si al final del día esas calorías que tú has comido de comida saludable son más de las que tú has gastado, no se va a producir una pérdida de peso. Entonces hay que ser consciente de que podemos comer súper sano, pero también
tenemos que saber qué cantidad comer de cada cosa. Si tú no sabes qué cantidad comer de cada cosa o ves que se te está haciendo muy difícil, contrata a un profesional y te va a ayudar. Después, otro punto es comer comidas saciantes para evitar picar entre horas. Por ejemplo, desayuna fuerte para evitar picar entre el desayuno y la comida, o métete un snack de media mañana. Come bien para evitar picotear durante toda la tarde hasta la cena, o métete una meriendita. Pero básicamente la idea es comer comidas que realmente te sacien para evitar luego esos picoteos que no acaban de ser saludables del todo. Después, si eres una persona que le gusta mucho pues la comida procesada, te voy a decir una cosa, y es que cuanto más limpio comas, menos te van a apetecer comer esas cosas procesadas. O sea que intenta llevar una alimentación lo más limpia posible. Tampoco te digo que te vuelvas 100% real fooder y que odies todos los ultraprocesados, pero prueba a ir eliminándolos poco a poco y ya verás como después de cierto tiempo tu cuerpo ya no va a querer comer esos ultraprocesados. O por supuesto, procurar evitar beber alcohol y bebidas azucaradas tipo Coca-Cola, pues cógete una Coca-Cola cero. Y en cuanto al alcohol, no te digo que no tomes nada de alcohol, a todos nos entra un cóctel, pero que no sea todas las semanas, que sea pues una vez al mes, una vez cada 2 meses. Después, si no quieres reducir tus calorías en exceso, muévete más. Aumenta el cardio, aumenta tu gasto calórico para evitar reducir calorías. Importante, haz cardio, pero no te olvides del entrenamiento de fuerza. Prima más el entrenamiento de fuerza que el cardio. El cardio es un complemento para aumentar ese gasto calórico del que te hablé. Y por último, y creo que más importante, paciencia. Construir un físico lleva años. Construir una base de masa muscular lleva años. No lo vamos a conseguir en 3 meses. En 3 meses no se van a quitar los malos hábitos de toda una vida o de 10 años, pero sí que podemos empezar a construir unos nuevos. Que esos nuevos hábitos se van a tener que mantener en el tiempo durante años, durante muchos, muchos años. Entonces, cógetelo con mucha paciencia y con muchas ganas, que los cambios físicos buenos de verdad y que son sostenibles llevan mucho tiempo. Come rico, come cosas que te gusten, come variado y no te satures. Háblate bien a ti misma, no te mires al espejo y te hables feo, sino valora lo que tienes, valora lo que eres, valora cómo has cambiado y sigue. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Un beso enorme y nos vemos en otro vídeo.